Y hablando de la influenza AH1N1, tengo un libro que pues se está distribuyendo y que trata el tema, un tema que fue muy importante para nuestro país este año. El libro lo escribe un joven autor mexicano que ha publicado varios libros de gran éxito a lo largo de los últimos 2 años. Se trata de Rogelio Cárdenas Estandía. Él es director general adjunto del periódico El Financiero. El libro se llama Queremos hablar, las voces de la influenza, y está con nosotros aquí en la cabina de la red de Radio Red el propio Rogelio Cárdenas Estandía. Rogelio, gracias por estar con nosotros. Lupita, Sergio, muchas gracias por la invitación y por permitirme compartir con todas las personas que nos escuchan las voces de varios mexicanos. Buenos días. Te has dado a conocer por tus entrevistas a personajes de la política. Tu último libro sobre Luis Echeverría, una entrevista incómoda, no tengo otra forma de llamarla, fue muy comentado y muy polémico. Este libro es distinto, es un Rogelio Cárdenas distinto del que habíamos visto. Cuéntanos cómo te surge la idea, cómo llevas a cabo la investigación, cómo desarrollas este libro. A partir del 23 de abril, que todos recordamos que paralizó a nuestro México, me di cuenta que empezó a haber muchas diferencias en el discurso oficial. Un día se manejaba una cosa, otro día la cambiaban, veíamos como los propios secretarios de salud, llámese el federal o los estatales, tenían miedo, faltaba congruencia en la manera como se daban las cosas. Y tomando en cuenta esto y sobre todo conociendo un poco de nuestro sistema de salud, yo sabía que las cosas no se encontraban bien. Empecé a ver que se manejaban en los medios historias sobre las personas, pero de una manera muy amarillista, y de ahí porque yo me di a la tarea de ir más allá de lo que se estaba reflejando. Y la mejor manera que yo encontré para poder evaluar cómo funciona un sistema de salud es ir a la base misma, y a la base me refiero a estar en los hospitales y centros de salud, porque es la primer frontera o barrera que tenemos los ciudadanos con la parte del gobierno que se encarga de esa parte. Y la mejor forma que encontré para ser objetivo fue dividirme en 3 sistemas de salud. Estas personas son gente que se atendió en hospitales del Distrito Federal, Estado de México y Gobierno Federal. Esto me permitió primero abarcar una amplia área geográfica, en segundo lugar poder estar en una zona donde se encontraba el mayor número de contagios, y en tercero, y para ser objetivos, evaluar bajo una misma circunstancia el actuar de 3 gobiernos de distintos colores partidistas. En uno de los capítulos hablas de la epidemia de los pobres y pones que una joven madre, como muchos otros mexicanos, fue víctima doble de la influenza y de la pobreza. Efectivamente, yo acudí, en total realicé 30 entrevistas, por cuestiones de espacio solo pude plasmar 2 en este libro, darle voz a 12 personas, las cuales demuestran distintos ángulos. Y aquí hay algo muy importante. Yo también acudo con el entonces presidente de Derechos Humanos del DF, Álvarez y Casa, para que me dictamine las historias de las 30 personas que yo tengo, incluidas las 12 de este libro. Y aquí hay algo muy dramático. Llega a la conclusión que todas tienen violación de derechos humanos, ya sea por acción o por omisión. Aquí hay reflejado en mis historias personas que lamentablemente fallecieron o pacientes que se recuperaron, y en el caso de las que murieron, sus familiares les dan voz. Y aquí a lo que me refiero que son víctimas dobles es porque estamos en un sistema de salud autoritario. Me refiero a autoritario porque ellos te dicen a qué doctor, a qué clínica y a qué hospital te toca ir. Y si no tienes la suerte de que te tocó bien alguno de los 3 elementos, pues se puede ver tu vida truncada. Y de ahí porque me refiero que es una epidemia en la cual afecta mucho más a la gente de escasos recursos, y segundo porque también tiene que ver mucho la parte cultural, y es lo que realmente se tiene que cambiar. Rogelio, el prólogo es del Premio Nobel de Literatura José Saramago. ¿Cómo conseguiste ese prólogo? Es un sueño y lo conseguí porque lo busqué. Le mandé un borrador del libro. Yo no tenía la esperanza que me respondiera con un prólogo, ni yo se lo pedí. Yo quería, a lo mejor, si se daba el caso, era alguna pequeña colaboración, pero un día me responde por mail que un lunes me tendría una sorpresa,
y ahí mismo decía que le conmovió tanto las historias de estos mexicanos y la forma como estaba hecho este libro, que para él sería un gusto poder formar parte del libro con un prólogo. En la contraportada hay una frase de José Emilio Pacheco: un gran reportaje a varias voces sobre un tema crucial que nos afecta a todos, un modelo de lo que puede y debe ser el periodismo en nuestras circunstancias trágicas. ¿Le mandaste una copia adelantada a José Emilio? Le mandé un borrador porque me interesaba mucho su opinión. Es una persona y un mexicano al cual admiro y respeto, y qué mejor que él me dijera qué opinaba de estas personas, y generosamente, de igual manera que don José Saramago me respondió con un prólogo, con una frase. Con esta frase. Rogelio, ¿cómo se está distribuyendo el libro? ¿Cómo estás lanzando el libro? Porque no veo aquí la editorial. A ver, platícame. Y además, el que yo tengo dice, hay un sello que dice: las ventas de este libro serán donadas al área de investigación de la UNAM. Cuéntanos, porque también desde el punto de vista de empresa editorial, este libro es distinto. Cuéntanos. Aquí hay algo muy importante. Luego de conocer las historias de esos mexicanos en los cuales podríamos vernos reflejados cualquiera de nosotros, yo sentí un gran compromiso, porque honestamente yo no sé si yo me hubiera atrevido a contarle a un extraño mi vida y sobre todo los sufrimientos por los que yo pasé. Me di cuenta que estas personas tuvieron un gran valor, porque yo busqué cerca de 60, 70 personas para que me platicaran su historia o para poderlas entender, y no todas accedieron a platicar conmigo. Las 30 personas que lo hicieron fue porque ellas creen que con su voz pueden cambiar la realidad de otra persona. Están conscientes que lo que vivieron o los familiares que perdieron no se va a recuperar, pero sí pueden hacer que las cosas cambien y las personas se den cuenta. De ahí porque dentro de ese compromiso yo quería que esto fuera más allá de la propia divulgación y que tuviera un porqué. Acudo a distintas editoriales y pese a que ellas estaban interesadas y me daban contratos para publicar el libro, no estaban dispuestas a donar las ventas totales o siquiera un porcentaje, porque yo tenía la intención de darlo al área de investigación de la UNAM, luego de ver cómo muchas veces en nuestro país nos preguntamos por qué en México no podemos hacer estudios o por qué no podemos detectar las cosas. Es muy fácil. Desde el sexenio del expresidente Zedillo, la parte de investigación en México se ha hecho a un lado y vemos como año con año, sexenio tras sexenio, esos recursos se destinan a programas con fines electorales y es por eso que no hay investigación. Una vez que ya logro eso, me doy cuenta que no me iba a quedar con los brazos cruzados, sino publicar mi libro y darle voz a estos mexicanos. Fue cuando decido hacerlo y realizarlo en versión de autor, y los recursos donde se financia este libro es con las ventas que tuve de mis anteriores libros, las regalías que me dieron las editoriales, al igual que el monto del Premio Nacional de Periodismo que yo había realizado. A este esfuerzo se sumó también Sanborns, porque las demás distribuidores querían cobrar cerca del 60% de portada, y realmente lo importante es que aquí se suman muchos esfuerzos. ¿Sanborns te permitió una distribución a un porcentaje menor? Sí, a un precio accesible y razonable, donde sacaran únicamente los costos.